¿Alguna vez has sentido que tu luz incomoda, que tu presencia es un espejo que refleja las sombras de otros? No te preocupes. No estás solo en esa oscuridad. La herida del rechazo, del silencio impuesto, puede parecer inmensa, pero en ella yace una oportunidad poderosa, la de descubrir que no molestas, simplemente brillas donde no hay luz. El verdadero estoico sabe que el dolor no es enemigo, sino un maestro silencioso que, si lo escuchas con atención, te revela que tu fuerza interior es más grande que cualquier rechazo. Hoy, aprenderás a transformar ese sufrimiento en un fuego que purifica, en una luz que no necesita ser aprobada para existir. Porque, en realidad, tú no molestas, solo brillas intensamente donde otros no se atreven a encender su propia luz. Muchas veces, la sensación de rechazo parece destruirnos desde dentro. Sentimos que el mundo entero nos juzga, que nuestro valor está condicionado a la opinión de otros. Pero déjame decirte algo con claridad, esa percepción, esa idea de que alguien puede decidir quién eres, es solo una ilusión. Es un espejismo que nos engaña y nos mantiene en la esclavitud de la validación externa. No permitas que las opiniones de los demás definan tu esencia. Porque la verdadera fuerza no reside en lo que otros piensan de ti, sino en lo que tú sabes que eres, en lo que tú decides ser. La percepción ajena no es la realidad. Es solo una perspectiva, una interpretación, que puede ser equivocada, parcial o sesgada. Tú no eres las palabras que otros pronuncian a tu alrededor. Tú eres mucho más que eso. Recuerda las palabras de Séneca, no es que las cosas sean difíciles las que nos deprimen, sino que nos aferramos a ellas y las tomamos como si fueran imposibles de superar. La opinión de un rechazo, por muy dolorosa que parezca, no tiene poder real sobre tu valor. Solo tiene poder si tú se lo entregas. Y eso, querido amigo, tú puedes decidir no hacerlo. El estoicismo nos enseña que lo que realmente importa está en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestra voluntad. La percepción del mundo no puede controlarla nadie más que tú. Tú decides qué significado darle a esas palabras, a esos silencios, a esas miradas que parecen decirte que no encajas. ¿Y qué pasa cuando aprendes a entender que la percepción de los otros no es la verdad? Que en realidad, esa percepción es solo una sombra, un reflejo distorsionado de sus propias inseguridades, de sus miedos, de su incapacidad para comprender la luz que tú llevas dentro. No necesitas que te acepten para ser completo. No necesitas la aprobación de nadie para existir plenamente. Tu valor no se mide en lo que dicen de ti, sino en cómo tú te mantienes firme frente a esas tormentas de juicios y dudas. Porque en el fondo, solo tú tienes la llave para liberarte de esas cadenas invisibles. Solo tú puedes decidir si permites que esa ilusión te destruya o si, por el contrario, la usas como un impulso para reafirmar tu dignidad. La percepción puede ser engañosa, pero tu autoconocimiento, ese que construyes día a día, es la única verdad que debe guiarte. Y recuerda siempre, nadie tiene el poder de disminuir tu luz si tú no se lo entregas. La verdadera fortaleza radica en entender que tú eres el dueño de tu valor y que ningún rechazo, por muy profundo que parezca, puede apagar la llama que solo tú puedes encender. En el mundo de hoy, donde las palabras vuelan como flechas y las emociones se desbordan en un instante, aprender a guardar silencio es uno de los actos más poderosos que puedes ejercer. No es debilidad, es una fortaleza que solo los verdaderos estoicos conocen. El silencio, cuando se usa con intención, es un escudo invencible. Es la respuesta que no necesita palabras, la reacción que no se doblega ante provocaciones. El silencio es la expresión más contundente de autocontrol. Es decirle al mundo que tu paz interior es más valiosa que cualquier discusión, que tu dignidad no se negocia por un comentario hiriente o una ofensa. Porque, en realidad, tu valor no está en lo que dices, sino en cómo mantienes la calma cuando otros quieren sacarte de tus principios. Recuerda las palabras de Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. La verdadera fuerza reside en cómo eliges responder ante la agresión, la mentira o la injusticia. No permitas que tu reacción sea una pérdida de control. Sé como el roble que, ante el viento más fuerte, se mantiene firme, sin romperse, sin levantar la voz. Cada vez que eliges el silencio en medio del caos, estás enviando un mensaje claro,
tú dominas tus emociones, tú controlas tu destino. No necesitas demostrar nada a través de palabras vacías. La dignidad no se exige, se demuestra en la manera en que permaneces en calma, en la que eliges no ceder ante la provocación. Porque la verdadera fortaleza no grita, no se justifica, no busca demostrar su poder. La verdadera fortaleza es sereno, firme y dueño de sí mismo. El silencio, además, es una forma de respeto. Respetar a los demás y a ti mismo, incluso en los momentos más difíciles. Es entender que no todo necesita una respuesta, que algunas heridas solo sanan con la ausencia de palabras que puedan agudizar el dolor. Cuando aprendes a responder con silencio, estás diciendo más que 1000 discursos, estás mostrando que tu paz interior es más importante que cualquier conflicto externo. Y en esa pausa, en ese silencio, resides en tu mayor poder, el control absoluto de tu mente y de tus emociones. Porque, al final, todo lo que realmente importa no es lo que otros dicen o hacen, sino cómo tú eliges reaccionar. La respuesta más poderosa no siempre es la más ruidosa, sino aquella que nace desde la calma, desde la dignidad, desde el autocontrol. Recuerda siempre, en el silencio, se revela la verdadera fuerza del alma. Y solo aquellos que dominan esa fuerza, aquellos que aprenden a callar en el momento correcto, son los que verdaderamente conquistan su destino. La verdadera libertad comienza cuando dejas de buscar la aprobación del mundo para sentirte completo. El apego a la validación externa es una cadena invisible que te mantiene preso, que alimenta tu inseguridad y debilita tu carácter. Pero entender esto es solo el primer paso. La verdadera fuerza reside en liberarte de esas cadenas y descubrir que tu valor no depende de los ojos ajenos, sino de la firmeza que cultivas en tu interior. Cada vez que buscas reconocimiento, estás entregando tu poder a otros. Cada vez que dependes de palabras, gestos o aprobación para sentirte valioso, te vuelves vulnerable a la opinión de los demás. Pero el estoico sabe que la verdadera fortaleza proviene de dentro, de una voluntad inquebrantable que no se doblega ante los caprichos del exterior. Recuerda, no necesitamos que el mundo apruebe nuestro valor, solo que nosotros lo sepamos. La libertad no es tener todo lo que deseas, sino estar satisfecho con lo que eres. Cuando aprendes a soltar el apego a las opiniones ajenas, descubres un poder insospechado. Porque en esa liberación, en ese desapego, florece la auténtica autosuficiencia. Eres tú quien define tu destino, quien decide quién eres, sin filtros, sin máscaras. El estoicismo nos invita a entender que la felicidad verdadera no está en lo que poseemos, en lo que logramos o en lo que nos dicen. La felicidad radica en la certeza de tu propia valía, en la paz que surge cuando aceptas que tu valor no necesita validación externa. Porque quien busca la aprobación del mundo, vive a merced de sus caprichos. Pero quien se libera del apego, se convierte en dueño de su destino. Cada vez que dejas ir esa necesidad de ser aceptado, estás fortaleciendo tu carácter. Estás construyendo un escudo que nada puede romper. La independencia emocional, esa que se logra con el desapego, es la verdadera fuerza que te impulsa hacia adelante, sin miedo, sin dudas. Porque la confianza en uno mismo no es una opción, es una consecuencia de la libertad interior. Y en ese acto de soltar, en esa decisión de dejar ir, reside un poder inmenso. La libertad de no depender, la fortaleza de no necesitar que otros te validen, la capacidad de seguir firme en medio de las tormentas. Porque al final, solo tú eres quien puede decidir qué peso darle a las opiniones externas. Solo tú tienes la llave para abrir esa puerta que te lleva hacia tu verdadera esencia. Recuerda siempre, no necesitas que el mundo te diga quién eres. Tú sabes quién eres, y eso es suficiente. La fuerza del desapego no es abandonar, sino liberar. No es renunciar, sino aceptar. Y en esa aceptación, encuentras la paz que solo los verdaderos estoicos conocen. El dolor, en su esencia más pura, no es un enemigo, sino un maestro silencioso que nos invita a conocernos profundamente. La incomodidad, esa sensación que nos abraza cuando todo parece desmoronarse, es la oportunidad disfrazada que el destino nos ofrece para crecer. Pero solo los valientes, los que poseen la mirada estoica, son capaces de transformar esa herida en una fuente de sabiduría. Recuerda, cada sufrimiento lleva en sí una semilla de enseñanza. Cada pérdida, cada decepción,
Cada momento de oscuridad es un espejo que refleja quién realmente somos cuando todo lo externo se desvanece. La clave está en cómo respondemos ante esa adversidad. No lo que nos sucede, sino lo que hacemos con ello, define nuestro carácter. El estoico entiende que el dolor no tiene poder sobre nosotros si no le damos permiso. Es nuestra interpretación de ese dolor lo que lo llena de significado. Como decía Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La misma lógica aplica al dolor. Si aprendes a verlo como una oportunidad, cada herida se convierte en un paso hacia tu mejor versión. No huyas de la incomodidad. En ella reside la chispa del cambio. La verdadera transformación no ocurre en la comodidad, sino en la resistencia. Cuando te enfrentas a la dificultad con coraje y aceptación, estás fortaleciendo tu voluntad. Estás construyendo un carácter firme, inquebrantable. Porque solo quien puede soportar el peso del sufrimiento con dignidad, puede elevarse por encima de él. El dolor tiene una función, enseñarte que eres más fuerte de lo que crees. Que en medio de la tormenta, en la tempestad más feroz, hay una parte de ti que permanece intacta, que no se doblega, que no se rinde. La incomodidad es el crisol donde se forja la verdadera sabiduría. Es en esa fragua donde se funden los miedos y se convierten en coraje, en esa prueba donde se pule la paciencia y se fortalece la claridad mental. No permitas que el sufrimiento te defina, sino que tú definas qué hacer con él. La elección es siempre tuya. Puedes dejarte consumir por la desesperanza o puedes convertir ese fuego en una llama que ilumine tu camino. La diferencia radica en la actitud, en la perspectiva que adoptas frente a la adversidad. Recuerda, la dificultad muestra lo que somos. Cada obstáculo, cada herida, es una oportunidad para descubrir la profundidad de tu fuerza interior. La sabiduría no es evitar el dolor, sino aprender a dialogar con él, a entender su mensaje y a convertirlo en un escalón hacia tu ascenso. Solo así, el sufrimiento deja de ser un peso y se transforma en un combustible que impulsa tu crecimiento. En un mundo que constantemente busca validarte, donde las voces externas susurran y gritan para que cambies, para que te adaptes, aprender a brillar sin necesidad de aprobación es el acto más revolucionario y liberador. La verdadera luz no necesita permiso, no pide permiso. Brilla porque simplemente existe, porque sabe quién es y no teme ser visto tal cual es. La autenticidad no es una opción para los valientes, sino la esencia del alma que se ha liberado de las cadenas del miedo y la duda. Recuerda, tu valor no se mide por la cantidad de ojos que te miran o por las palabras que otros pronuncian sobre ti. La luz que llevas dentro no necesita aprobación externa para existir. Es un fuego que arde en silencio, una llama que no se apaga con las críticas ni se apaga con la indiferencia. La verdadera fortaleza reside en la confianza que tienes en ti mismo, en esa certeza firme que dice, soy suficiente, tal cual soy. No permitas que las opiniones de otros determinen tu camino. Porque, en realidad, esas voces solo reflejan sus propias inseguridades, sus propios miedos. Tú no eres la sombra que otros proyectan, sino la luz que ilumina tu propio sendero. Cuando aprendes a brillar auténticamente, sin excusas ni máscaras, estás enviando un mensaje claro, no necesitas la aprobación de nadie para ser valioso. Tú ya eres completo, en tu imperfección y en tu grandeza. El estoico sabe que la verdadera libertad está en la autosuficiencia emocional. En entender que tu luz, esa chispa divina que arde en tu interior, no puede ser apagada por las opiniones pasajeras. Porque la luz no es un reflejo, es una expresión de tu esencia. Y esa expresión solo se revela cuando no temes mostrarte, cuando aceptas que tu autenticidad es tu mayor fortaleza. Brillar sin miedo ni excusas requiere coraje. Es un acto de valentía que desafía la corriente, que desafía la opinión popular. Porque en esa autenticidad, en ese acto de ser tú mismo sin pedir permiso, reside la verdadera fuerza. La fuerza de quien ha comprendido que su valor no puede ser definido por otros, sino solo por la firmeza de su convicción interna. Recuerda siempre, tu luz no necesita aprobación para existir. Solo necesita que tú la nutras, que la cuides y que te atrevas a mostrarla al mundo.
Porque solo en esa honestidad radical, en esa entrega genuina a quien realmente eres, descubrirás que no hay nada más poderoso que brillar auténticamente, sin miedos, sin excusas, en la plena libertad de ser tú mismo. Ahora que comprendes que tu luz no necesita validación, que tu valor no está condicionado por las sombras de otros, es momento de levantarte con firmeza. Enfoca toda tu energía en fortalecer tu interior. La verdadera revolución comienza cuando decides dejar de buscar en el exterior lo que solo tú puedes encontrar en tu interior: paz, dignidad y poder. No permitas que las voces de la duda o el rechazo apaguen esa chispa que llevas dentro. Cada día es una oportunidad para reafirmar tu independencia emocional, para convertir el dolor en sabiduría y el silencio en tu mayor aliado. Recuerda, la fortaleza no está en evitar las heridas, sino en cómo las transformas en tu mejor enseñanza. Vuelve siempre a las enseñanzas estoicas. Porque en ellas hallarás las armas para seguir adelante, la claridad para mantener el rumbo y la valentía para brillar sin miedo ni excusas. La verdadera fuerza reside en tu decisión de ser auténtico, en tu compromiso de crecer y en tu determinación de conquistar tu propia luz. Solo así, en esa constancia, podrás dejar una huella que nadie podrá apagar.